Bueno, bueno. Parece que está de moda. Si no te llamás apóstol, quedaste pero mal parado. Y es un tema que se ha discutido, es un tema que me preguntan los hermanos. Muchos me dicen, pastor, ¿por qué no pone un cartel ahí en el frente que se vea la Panamericana de 4 metros por 10 metros que diga Ministerio Apostólico Profético con el apóstol Alfredo Osvaldo Castiglione, ahí nombre de telenovela, y con su amada esposa Claudia Graciela de Castiglione, ¿no? Porque eso atrae, ¿no? Claro, uno agarra la ruta Panamericana, agarra Juan Bautista Alberdi, Tuzangó, La Matanza, Liniers, y uno pasa y en las iglesias ve en la puerta ya no más una cruz, sino estos nombres, estos títulos, estas personas, y si prende la televisión, YouTube, enlace, canal, etcétera, va a encontrar también que ahora son todos apóstol, ¿no? Apóstol, profeta, ya no son más pastores, menos evangelistas, y ni que hablar de maestros, eso de cuarta. Ahora el primer nivel es apóstol profeta, y a uno ya le tiemblan las rodillas cuando escucha, va a venir un apóstol profeta. Es como cuando en la Iglesia Católica decían, va a venir el Papa, va a venir el arzobispo, va a venir el obispo, y uno dice, no. Entonces, cuando uno dice, va a venir el apóstol, hoy la gente hace, ¿qué será? ¿Qué va a ser? Bueno, según la Biblia, y lo que vamos a estar viendo hoy, a través de las Escrituras, es esta enseñanza que he preparado brevemente, no puedo desarrollarla, ni tampoco llevarla a un nivel muy profundo, pero la palabra apóstol no fue inventada por el Señor Jesucristo. Nosotros conocemos que Jesús eligió ¿a cuántos? A 12 apóstoles. Pero Él, ¿cuántos discípulos tenía? ¿Se acuerdan? Tenía más de 500 discípulos, que luego de su resurrección Él se apareció. Sabemos que Él tuvo 12, pero antes de elegir a los 12, Él tenía una cantidad. Dice que en un momento Él mandó a predicar a 70. ¿Se acuerda? Y que eran multitudes los que lo seguían. Pero en un momento, se cree más o menos al año y medio de su ministerio, decidió separar a 12 y ponerle el título de apóstoles. Lo inventó Él, como los jóvenes inventan palabras hoy. Veo que los jóvenes inventan palabras y uno no sabe de dónde la sacaron. No, ya existía la palabra apóstol. En el pueblo judío, en la lengua hebrea, esta era una forma y era un uso y una costumbre para delegar a una persona sumos poderes administrativos y gubernamentales cuando el rey, el patrón o el jefe no estaba. Y eso lo encontramos en las Escrituras, por ejemplo en el libro de Esdras. A ver si Nacho no se me distrae. Sí, hay alguna distracción por ahí atrás que, por favor, me lo imponen las manos, Walter. Porque de parte del rey, a ver, Esdras, ¿ves? ¿No ves que está distraído este chico? Esdras 7:14, está en la Biblia, está por la mitad. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Esta palabra que se usa enviado, porque la palabra apóstol viene del latín, del cual viene del griego, significa enviado. Pero la palabra en griego apóstoles o apóstol, ¿no? En realidad en hebreo se usaba la palabra shaliach, ¿no? Y esta palabra es la que figura acá en el Antiguo Testamento, que dice enviado. En el idioma griego también significaba apóstol enviado. Así que enviado o apóstol era una persona que era enviada de alguien muy poderoso, como un embajador, como un representante, al cual le daban todo tipo de poder. También lo encontramos en 2 de Crónicas 17:7, ya que Jesús no inventó nada nuevo, sino que hizo lo que ya se hacía.
él se iba a ir e iba a delegar a estas personas todo el poder que él tenía y todo el gobierno que él tenía. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 7, al tercer año de su reinado envió otra vez la palabra, esta en hebreo, Shaliach, dice, envió sus príncipes, personas muy importantes, poderosas, Benael, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Seguí. Y con ellos a los levitas era una categoría religiosa que se ocupaban también de enseñar la Biblia, de ministrar, de ser parte de la religión. Eran como maestros pastores, pero del Antiguo Testamento. Y entonces envió a los príncipes, pero también envió a los levitas. Semaías, Netanías, Zabadías, Asael, Samaramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y ahí entran también los sacerdotes, gente preparada. Versículo 9. Vamos a ir hasta el 10. Y enseñaron en Judá. ¿Qué hicieron? Bueno, estos que fueron enviados, se usa la misma palabra que luego se iba a usar como apóstoles, que significa enviados. Estos eran los apóstoles del Antiguo Testamento, que para cierta oportunidad, para cierto momento y para cierto trabajo, el rey los separaba y los enviaba. Y ellos iban en la categoría de enviados, de embajadores, no venían porque sí. No podían ser rechazados. Si los rechazaban a ellos, rechazaban al rey. Si se negaban a obedecer lo que ellos traían, se negaban a obedecer al rey. Y si ellos decidían matar a alguno, el rey los apoyaba. ¿Entiende? Tenían toda potestad, tenían toda autoridad. La distancia no permitía, por eso la categoría de este nombre, Shaliach, es tan fuerte como la del apóstol, que los 12 apóstoles fueron casi los dueños de implementar la doctrina cristiana y de llevar las verdades. Enseñaron en Judá, teniendo consigo la Biblia, el libro de la ley, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra el rey Josafat. Estos enviados, príncipes, levitas, sacerdotes, tenían la categoría de apóstoles, tenían la categoría de personas con autoridad delegada. Esta palabra Sheliach, que se usaba en el Antiguo Testamento, daba a las personas que fuesen representantes de un gobierno o un Estado con plenos poderes para tratar y negociar cualquier asunto. Hacé lo que te parezca a vos. Y esto tiene mucho que ver con lo que el Nuevo Testamento nos enseña, que Jesús a los apóstoles le dijo: todo lo que atareis aquí en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que ustedes permitan, yo lo voy a permitir. El que los reciba a ustedes, reciba al que me envió. El que los rechaza a ustedes, rechaza al que le envió. Esta era la categoría de cómo nosotros tenemos que llegar a entender los apóstoles, que va a ser muy diferente a lo que hoy se enseña y que se habla. Marcos 9:37 dice: el que recibe en mi nombre uno de los tales niños como este, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y ahí empieza este mismo juego de palabras, como que los niños, esto es una enseñanza aparte, como que los niños son apóstoles de Dios. Los niños son un reflejo del amor y de la inocencia de Dios. Eso está lo que está enseñando acá. Es muy parecido a estos pasajes que vienen después, Mateo 16:19, donde Jesús otorga a los 12 apóstoles también la autoridad. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, el tema de las llaves, la Iglesia Católica lo toma como que las llaves del cielo lo tiene ¿quién? Papa Francisco ahora lo tiene. Le dieron la clave, así que tiene la password ahora y ya no usa más las llaves, sino que entra por una clave al cielo. Lo que está hablando acá es el mismo poder que se daba en el Antiguo Testamento. Mirá, yo te doy las llaves del castillo, vos vas a ir ahí y vas a poner orden en todo el desorden, y si vos querés rajar a alguien, lo rajás. Si querés contratar a alguien, lo contratás. Si vos considerás que hay que pintar todo, lo pintás. Pero yo me confío en vos. Muchas veces esto se ha usado como un versículo para la guerra espiritual, ¿no? Yo ato acá y se manifiestan los demonios, lo endemoniado y todo. Pero en realidad este pasaje viene de este trasfondo, de un trasfondo legal. Algunos lo han interpretado como algo espiritual. ¿Está mal, pastor? No, no está mal. Pero fundamentalmente esto está enseñando que los cristianos, y que principalmente los apóstoles, porque acá le estaba hablando principalmente a Pedro, le está diciendo, Pedro, yo me voy. A ustedes 12 yo los dejé como apóstoles y representantes míos. Nadie más ha escuchado todo lo que yo he enseñado. Así que, sabiendo que ustedes van a obedecerme, hagan lo que tienen que hacer. Tranquilos, chicos, yo me voy, pero lo que ustedes aten acá en la tierra será atado. Esto de atar y desatar tiene que ver con el dar autoridad, con el dar enseñanza, con el dar también castigo y con el dar disciplina. Tiene que ver con la autoridad que tenía José, el patriarca que estamos predicando los fines de semana, cuando Potifar le dio toda la autoridad. Él decidía qué comprar, qué vender, a quién echar y a quién contratar. Lo mismo Jesús le da a Pedro en este pasaje. Lucas 10:16 nos da otro ejemplo del símil que tiene el apóstol del Nuevo Testamento con el del Antiguo Testamento que se llamaba Shaliach. Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha también al que me envió. Y acá Jesús se pone también él como enviado, porque él es enviado de Dios, él solo. Él es el Mesías, el enviado de Dios. Pero los 12 iban a ser los apóstoles, los enviados de él, los que iban a ser responsables de plantar todas las enseñanzas que en público, que en secreto Jesús les dio y les reveló. Porque usted sabe que solamente a los 12 Jesús les explicaba las enseñanzas, les explicaba las parábolas, ¿sabe, no es cierto? Entonces era merecido este título de apóstol porque Jesús los había elegido, separándolos de cientos y de cientos que él quizá hubiera querido, pero que Dios le dijo, no, estos van a ser los 12. Juan 20:23, Evangelio de Juan 20:23, nos explica también esta fórmula de autoridad suprema que tenían estos enviados. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y acá se armó un lío con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y Protestante. ¿Por qué? Porque de este pasaje sale la falsa enseñanza, o teológicamente herejía, de que los apóstoles tenían la autoridad para perdonar pecados. ¿Usted sabe que los apóstoles tenían autoridad para perdonar pecados? ¿No? ¿Tenían o no tenían? No hay ni un solo pasaje donde veamos a los apóstoles perdonando pecados. Es más, en una oportunidad cuando a Pedro se le arrodillaron para besarle el anillo, él le dijo, levántate, yo soy hombre pecador, adorá a Dios. Es más, hasta los ángeles le decían, levántate, yo soy un siervo de Dios. Pero se tomó esta enseñanza equivocadamente, pero la verdad que viene re bien. Imagínese si yo soy el único que puede perdonarte los pecados. ¿Sabe cuánto te cobro? Te hago cocinarme, lavarme, plancharme. Ese pecado, no, ese pecado, ¿sabes lo que te va a costar?
Por favor, pastor, al menos un asado, un lechoncito, cordero patagónico. ¿Entiende por dónde venía el negocio? Entonces lo tomaron. Pero en realidad esto lo que está diciendo es que Jesús le daba plena autoridad a sus 12 apóstoles, que uno le salió torcido, después se lo voy a explicar, que fue Judas, para, según las enseñanzas que él había dado, enseñarle a la gente que esto está bien y que esto está mal. Todos sabemos que el único que perdona pecados es Dios y que hay que confesarlo a Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Pero esto sí expresa, hermanos, la tremenda autoridad que tuvieron esos 12 apóstoles de implementar la palabra de Dios, las verdades de Dios, escribirla, decirle a los fariseos sepulcros blanqueados, decirle a los pecadores esto es pecado, decirle a los gentiles esto es lo que Dios quiere, este es el amor de Dios. Por eso el Señor Jesús expresa eso: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces, aclarando esto, vemos que los apóstoles que Jesús eligió, con la misma fórmula del Antiguo Testamento, tenían toda la autoridad para ejercer la enseñanza, la implementación de la doctrina cristiana en el inicio de los siglos hasta el día de hoy. Seguimos creyendo en la doctrina de los apóstoles. En la Iglesia Católica nos enseñaron el credo apostólico. ¿Cuántos se lo acuerdan? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue crucificado. Ay, me olvidé. Ya pasaron 40 años. ¿Quién se lo sabe? Sergio. Bueno, ese credo, llamado el credo apostólico, que lo repetimos en la Iglesia Católica, está casi comprobado que fue enunciado por los apóstoles. Como no había escritura, como no había celulares, como no había cosas donde la gente pudiese estudiar, se lo aprendían de memoria, el credo apostólico, donde contiene toda la doctrina. Creo en el Señor Jesucristo, creador del cielo y de la tierra, de Jesucristo su Hijo, que nació por el poder del Espíritu Santo, concebido de la Virgen María, resucitó de los muertos, y se sentó los... Todo eso es el fundamento de la Iglesia cristiana. Algunos lo cantaban también y otros lo repetían. Y esas fueron las enseñanzas que los apóstoles, con toda la autoridad que tenían, la implementaron. Entonces, esto deriva, hermanos, en que la palabra apóstol era una función. En el Antiguo Testamento, yo la llamaba a la hermana Luchi, le digo: vení, andá y llevale este mensaje a Antonella. Y ella agarraba y era un apóstol, porque simplemente significa eso, una persona que lleva a alguien y se le delega autoridad. Ahora, cuando Jesús elige a los 12, no solo que los envía, sino que los deja establecidos como el fundamento de la iglesia evangélica o de la iglesia cristiana, para que no haya ninguno más como ellos en la historia de la fe cristiana. Nunca más hubo personas como ellas. ¿Por qué? Porque Jesús los calificó y los categorizó para que no sean solo enviados, sino para que esa palabra enviados, apóstoles, se convierta en un título. ¿Entiende? Ya no era una función, sino que quedaron establecidos como apóstoles para siempre. ¿Por qué? Porque ellos tomaron de Jesucristo directamente, caminaron con Él, lo vieron resucitado como testimonio único de la categoría de ese apostolado, y llevaron esas enseñanzas en vida y hasta con el martirio y la muerte por su fe. Eso nunca más nadie lo ha podido lograr. Nadie, aún los que hoy se llaman apóstoles y quieren gozar de esa categoría,
simplemente son payasos. Discúlpeme, no se ofenda. ¿Por qué? Porque quieren llamarse apóstoles, que puede ser que se llamen apóstoles, pero jamás pueden tener la categoría y la autoridad de esos 12 apóstoles. Porque esa categoría le perteneció solo a esos 12 que Jesús eligió para un momento y para el establecimiento de la religión cristiana para siempre. A tal punto que en el cielo hay solo 12 tronos para cada uno de ellos. Y ahí no va a estar ni Maldonado, ni Cashluna, ni todos estos peperones que andan dando vuelta. No hay lugar para ellos. ¿Pero qué, pastor? ¿No son apóstoles? Son apóstoles como enseña la Biblia, pero no son apóstoles como la gente o ellos creen o quieren hacérnoslos creer. Como que son de una categoría de élite, como que son elegidos sobrenaturalmente por Dios como fueron los apóstoles. Ahí está el error, pero vamos a ir a las Escrituras. Juan capítulo 13, versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Y acá vemos en el Nuevo Testamento la simpleza de la palabra apóstol. ¿Qué significa enviado? Vamos a ir a 2 Corintios 8:23. Vamos a ir a otro nivel del apostolado. Este es el simple enviado, una persona enviada, como yo dije de Luchi. En cuanto a Tito, que era un discípulo de Pablo, un futuro pastor, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Yo lo mando y él va y le lleva estudios, enseñanzas. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Y ahí entra otra categoría, que ya son mensajeros de las iglesias. No son solamente enviados normales, porque la palabra apóstol se usa para cualquier cosa de quien uno envíe. Yo lo agarro al flaquito este y le digo, tomá, llévame este mandado, esta cartita al almacenero, decile que te dé esto. Él es enviado, apóstol, pero de algo común. Acá no, acá ya entran ellos a ser apóstoles, no como los 12, sino como un mensajero de un ministerio cristiano que puede durar para siempre o puede durar solamente para esta función. Pero son apóstoles y son enviados. Se usa la palabra en griego, porque la Biblia fue escrita en griego, se usa la palabra apóstoles. Solamente que al castellano no le ponen apóstoles, ¿por qué? Porque nosotros vamos a confundirnos y pensar. Pero si usted va a la Biblia en griego, se refiere nuestros apóstoles de las iglesias, porque en realidad son simplemente enviados. Ahora, Dios mediante, si Dios me ayuda y Macri se porta bien, en noviembre tengo que viajar a Italia, porque ahí hay iglesias, hay situaciones, hay amigos, hay ministerios, entonces tengo que ir. Tengo algo en mi corazón por algunos problemas que surgieron en alguna iglesia para llevarles. Yo me convierto en un apóstol. ¿Cuánto va a durar ese apostolado? Y 2-3 semanas del tiempo que esté allá. Y voy a llevar palabras a cada iglesia donde Dios me lleve. Y allá me esperan como un apóstol. ¡Oh, bastó! Se me fue para arriba, ¿no? Pero no como un apóstol como hoy se vende, sino como un hermano que trae una palabra. Pastor, estamos esperando que nos traiga palabra de Dios, sabemos que usted cuando viene nos trae algo de Dios. Bueno, ahí me convierto en un enviado. ¿Quién me envía a mí? Bueno, el Espíritu Santo y mi esposa que me dice, salí de acá, andate, déjame descansar. Así que soy muy bien enviado. Pero a veces yo puedo agarrar y decir, necesito un hermano que vaya y lleve un mensaje a los hermanos guaraníes. ¿Quién puede ir? Bueno, por favor, andá, llévale esta plata, llévale estas Biblias y llévale una palabra de esperanza, porque están desanimados, porque hubo inundaciones. Bueno, ahí vos te convertís en un apóstol del reino de Dios. ¿Cuánto va a durar ese envío? Bueno, va a durar lo que dure la misión. Entonces, había apóstoles que tienen que ver
con una misión, con un periodo de tiempo, pero no con un título. ¿Entiende la diferencia? Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro apóstol o mensajero y servidor en mis necesidades. Dice el apóstol Pablo, tuve la necesidad de decirle a Epafrodito, que es mi compañero, que me acompaña en todo mi ministerio, que es mi colaborador, me ayuda en la milicia, que es en el servicio tipo ejército, que él consideraba la predicación del Evangelio, que ahora se va a convertir en vuestro mensajero, en vuestro apóstol, porque va a estar enviado a ustedes. Ahora va a cambiar de ser mi mano derecha, mi segundo, mi ayudante, se va a convertir en tu apóstol, tu mensajero. Y entonces acá encontramos nuevamente el uso de la palabra apóstol para una misión cristiana. Antes vimos apóstol para algo normal, porque también se usaba esa palabra. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y Pablo dice, sí, pero es también quien me banca. Parece que Epafrodito trabajaba económicamente para mantenerlo a Pablo y su ministerio, con sus diezmos, con su casa, con su ofrenda. Así se trabajaba en aquel tiempo, y de esa manera el apóstol Pablo, que sí era apóstol, lo vamos a explicar, podía servir a Dios. Pero se convertía en un apóstol. Pero Pablo termina diciendo, pero es el ministrador de mis necesidades. Así va y vuelve, porque yo lo necesito. Jesús tenía en Lucas capítulo 8 mujeres que lo mantenían. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí o no? Lucas capítulo 8 dice que Jesús era mantenido, sostenido económicamente, le cocinaban, le lavaban, le planchaban a él y a los otros 11 malandras que andaban con él para poder servir al ministerio. Así que era una figura normal que no tiene que dejar de existir, hermanos, porque tenemos que subsidiar y sostener a los siervos de Dios para que puedan desarrollar el ministerio que Dios le dio. Y esto se hace a través de diezmos, a través de ofrendas, para que los siervos de Dios, los pastores, los misioneros, puedan acelerar el tiempo de Dios. Por eso no es una opción, sino que es una necesidad, hermanos, que cada uno esté cumpliendo su función. ¿Sos llamado a predicar? Predicá. ¿Sos llamado a sostener? Sostené. ¿Sos llamado a colaborar? Colaborá. Pero no quieras hacer lo que Dios no te llamó. Entonces, el versículo 25 nos enseña que hay también apóstoles a las misiones. Y vamos a Hebreos 3:1, que ahí vamos a ver el apóstol actual, que es el que todos podríamos ser, que es el apóstol misionero, que es aquel que se llama apóstol, pero que en realidad su función es la de ser un misionero. Y entonces, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Fue apóstol Jesús? ¿Fue apóstol como los 12? No. ¿Qué apóstol fue? Enviado por Dios a hacer la obra misionera y luego volver. O sea, acá sí tradujeron del griego al español la palabra apóstol. Quizá no la tendrían que poner para no confundir tanto. Pero bueno, la gente que traduce la Biblia sabe más que yo. Pero en realidad, en los otros versículos que vimos, donde decía mensajero o enviado, no se duerman, mensajero o enviado, también se podría haber traducido la palabra apóstol. Pero acá se pone apóstol. Porque en realidad lo que está diciendo que Jesús no fue un apóstol como los 12. Tampoco fue uno que llevó un mandadito, sino que fue uno que hizo la obra misionera. Salió de su tierra, de la gloria, vino a la tierra, se hizo hombre, trajo el mensaje. Por eso vamos a encontrar en algunos pasajes
de la Biblia que Tito, Bernabé, creo, y Lucas en algunos pasajes son llamados apóstoles. Pero en realidad no apóstoles en categoría de los 12, sino apóstoles como misioneros constantes en función, que sería lo que hoy es un misionero, un enviado, y que están predicando y siguen predicando, y no es por un tiempo, no es un mandadito, es una predicación, no se quedan en el lugar, sino que van y van y van y van. ¿Hoy existe esto? Sí, pero se los llama misioneros. Ahora, estos que se llaman apóstoles y tienen una iglesia, o apóstoles y predican por todos lados. No quiero hablar mal, no sé por qué se llaman apóstoles, no sé por qué quieren ese título, pero no es el de la categoría de los 12. Ahora, si ellos tienen una iglesia, tampoco es de la categoría del misionero, sino que en realidad son pastores. Pero que le quedó chico el nombre, entonces quieren algo más polenta, ¿no? Es como el que tiene un autito y se compra la 4x4 para andar por la ciudad, con unas patonas para tierra así, y usted los ve que andan por acá por la avenida, con esas patonas para el barro. Decís, negro, ¿para qué querés tremenda camioneta si no vivís en la montaña? No andás por el barro, lo hacés de puro negro agrandado que sos. ¿Sí o no? O sea, piénselo. Te compras una 4x4 con 4 marchas, marcha de montaña, marcha de agua, con todo, y andas por la ciudad, con el caño de escape arriba para cuando andás por abajo de los ríos. Y en tu vida viste un río, pasás un charco y ya pasás despacito para que no salpique la camioneta. Bueno, así es esta gente, que no sé por qué quiere tener un nombre de moda, un título de moda, porque se sienten menos de llamarse pastores, o evangelistas, o predicadores, o maestros. Entonces, desgraciadamente, no los vamos a criticar más, hasta ahí llegamos, ¿está bien? Simplemente para que usted piense y para que usted analice y para que usted también considere que cuando escucha algo así, usted ya sabe, según la Biblia, cómo es la cosa. Capaz que vengan amigos, hermanos y te digan, che, ¿querés venir a orar? Viene mi apóstol de... ¿Quién es? El apóstol de mi iglesia. Capaz tiene una iglesia de 30 hermanos, pero es apóstol, ¿no? Lo nombra y parece que tiemblan las paredes. Dice, bueno, no le digas nada, no le digas a tu pastor. ¿Para qué le va a decir apóstol? ¿Quiere llamarse apóstol? Que se llame apóstol. ¿Quiere andar en camioneta 4x4? Que ande en camioneta 4x4. ¿Quiere tener un plasma de 800 centímetros de diámetro con sound round y no sé qué, y no tiene para morfar? Déjelo, hay gente que es así. ¿Está bien? No la vamos a criticar. No mucho. Un poquitito, vamos. Juan 20, 21. No di nombres, solo 2 que todos ya lo conocen. Y que acá hay algunos fans de esos. Juan 20, 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta palabra apostello, es la que usa Jesús acá para empezar a ponerle condiciones y categoría a los 12. ¿Por qué los 12 son diferentes? Primero, porque Jesús los envió, Él los eligió y Él lo decidió. Marcos 9:37, el que recibe en mi nombre, me recibe a mí y al que me envió. Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Juan 13:20, no lo busques. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y ahí es donde vemos que estos 12 tenían una categoría diferente. Ninguno de nosotros acá, hermanos, o algunos pastores, amigos que se llaman apóstoles, pueden decir esto. El que no me recibe a mí, no recibe a Jesús. Y negro, no te invito a predicar a mi iglesia. Me voy a sacudir el polvo de mi calzado y va a caer. No, no tenés esa condición, no tenés esa categoría. Sacudite allá y no me dejé la basura, negro, le voy a decir. Porque más de uno ha venido con prepotencia o con aires
y puede imponerse con estas condiciones. Estas condiciones no son para ninguna persona acá. Son solo para los 12 que iban a entrar en el mundo con el mensaje visto, oído, tocado de la persona misma de Jesús, viva, muerta y resucitada. Solamente ellos lo vivieron. Lucas 6:12 dice así: y aconteció que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, a todos, no sé si 300, 400, y de ellos eligió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. Eran discípulos, pero ahora estos los ponía en la categoría y con el título de estos van a ser a quien yo le voy a dar autoridad para fundar la iglesia. A ellos yo le voy a dar las llaves del reino, que no significa las llaves del cielo, sino la autoridad para dirigir la iglesia. Y ellos establecieron. ¿Hubo un papa? No, no hubo ningún papa. Eran varios los que dirigían la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver Hechos capítulo 1. ¿Qué pasa con el apóstol Judas? ¿Fue un colado ese? ¿Se le escapó a Jesús cuando bajó de orar? Y dijo, y se equivocó. ¿Lo eligió bien a Judas? ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Sí, lo eligió bien. Y él sabía desde el principio que era diablo, que era traidor y que él iba a ser quien lo iba a traicionar. Pero Dios le dijo, a ese lo metés en el grupo. Pero Señor, qué mal testimonio vamos a tener en la iglesia. Imagínate cuando se rebele, me quiera traicionar. Imagínese el pastor, tiene que elegir, no sé, 12 colaboradores. Y hay uno que yo ya sé cómo es, que vive sacándome el cuero, vive hablando mal. Y Dios me dice, ¿lo ponés? No lo pongo. ¿Lo ponés? No lo pongo. ¿Te saco a vos? Bueno, lo pongo. Claro, ¿quién quiere tener en la iglesia un obrero, un líder así, que tarde o temprano se te da vuelta? Pero bueno, Dios lo permite a veces, hermano. Lo permite, dice que de entre nosotros van a salir. Y esto es para que entendamos y sepamos que nunca pertenecieron a nosotros o a la fe. Entonces, no nos escandalicemos, hermanos, cuando pasan estas cosas. Ay, el hermano Pepe que era tan bueno. Perdón si hay un Pepe, no está Pepe, ¿no? La hermana Nelly que estaba sentada siempre al lado de la paz. Ahora Nelly, portate bien, ¿eh? ¿Está grabado esto? Si alguna vez se raya, se lo mando. Y él eligió. Y sabe que Judas tenía la misma autoridad que tenían los 12. Porque Jesús a esos 12, solo a esos 12, le dio poder y autoridad para cosas exclusivas, que hoy no lo tiene nadie, hermano. Aunque hay apóstoles que dicen, ¿qué dicen? Tantas pavadas dicen, pero una que dice, yo imparto la unción del Espíritu Santo, apostólica, profeta, sobre ti, recibe ahora. Y el otro se va contento a su país, sacando pecho, y dice, ahora soy el apóstol de la ciudad, ahora soy el apóstol de este país, me van a escuchar. Y han venido tipos acá a Argentina, en la zona. He recibido la unción apostólica de, qué sé yo, dice, y ahora Dios me ha declarado apóstol de la ciudad. Claro, usted me conoce, ¿no? Yo los miro con una cara. Y a más de uno le he tenido que bajar el copete. Le digo, vos tomaste vino, estás drogado, hermano. No le hables así al ungido de Jehová. Bueno, gracias a Dios esto está pasando. Pero han venido tipos que han dicho, yo he sido nombrado apóstol de la capital de Buenos Aires. Y todos los pastores tienen que estar debajo de mi apostolado. Y algunos le creyeron, hermano. Desastres. Y quieren esa autoridad que Dios no se la dio. Pero los primeros 12 lo tenían. Pero Judas, finalmente, luego de la muerte de Jesucristo, sabemos que él se
suicidó. Entonces quedaron 11. ¿Podíamos seguir con 11? Y sí, pero Jesús había establecido 12. Y el número 12 en la Biblia significa gobierno. Y en el Antiguo Testamento existían las 12 tribus. Entonces ellos, en Hechos capítulo 1, versículo 21, que habla de la historia de la iglesia, deciden elegir un nuevo apóstol. Ojo, uno solo nada más. No como ahora que hay 800 millones. Es más, es contagioso, no se acerque porque lo van a hacer apóstol a usted. Yo tenía un amigo que arrancó con eso y me doraba la píldora. ¿Sabes lo que significa doraba la píldora? Te endulzaba el oído. Vos Alfredo, vos sos apóstol, vos tenés que ser apóstol. Si querés te ungimos, voy a tu iglesia, hacemos la ceremonia y te ungimos como apóstol. Yo lo miraba y vos no me conocés a mí. Y me insistía, él quería que fuese apóstol como él era apóstol, ¿no? Y me iba a hacer la ceremonia para que ustedes creyesen que yo fuese apóstol. ¿Y usted qué iba a hacer? Se iba a emocionar, me iba a dar un beso y iba a decir felicitaciones, pastor, ahora es apóstol. Tremendo. ¿Y sabe qué le iba a decir yo? Bueno, ahora que soy apóstol, porque es así, funciona así. Venga a hacer pacto por el apóstol acá y deje 10.000 pesos ya. Si no, decreto ahora sobre usted que se cierran los cielos. Y así era. Y la gente viene y se mueve y hace. Porque una locura lleva a la otra. Y esto no es nuevo, ha sido en la historia siempre el cristianismo. Un delirio de poder, una ambición de posición o de cargos. Hermano, uno es lo que Dios quiere que sea. No necesitas títulos, no necesitas cargos, no necesitas estar acá. Si Dios te quiere acá, ya vimos que con José, cuando quiere, lo hace. Cuando menos títulos tenga, mejor. Usted tiene que servir a Dios. Lo que lo titula a usted es el llamado y es el respaldo de Dios. Lo que tenga de Dios sobre su vida. Lo que Dios haga a través de su vida. Eso no lo puede callar nadie. Entonces, con la necesidad de cargos, de poder, hemos echado a perder muchas doctrinas y esta, por una ambición, y a la gente le gusta también, porque a muchos les gusta que en su iglesia no haya un pastor, sino que haya un apóstol. Mi pastor ahora es apóstol. Ah, el mío es pastor nada más. ¿Y cómo se llama? Castiglione. Ah, no, el mío es apóstol Rodrigo da Silva, Vladimir, hasta se cambian el nombre. ¿Vio lo de la Iglesia Universal, cómo habla? Usted pone el canal de televisión a la noche, y son todos argentinos. Son argentinos algunos, pero hablan así. Porque esa es la franquicia. Hechos, capítulo 1, versículo 21. Vos está agregado. Ahora haremos la oración. El vaso de agua bendecido. Pero traiga primero su ofrenda. Traiga su ofrenda. Claro, después sale, che, amigo, vamos a comer una pizza. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y no te vayas, es necesario, decidieron que había que elegir otro. Es la única vez que se eligió un nuevo apóstol. Pero entendieron que era necesario. Pero no es iniciativa de ellos, vamos a leer tranquilamente, para que nadie diga que Dios está levantando un nuevo tiempo de apóstoles, porque eso es lo que se ha estado hablando. Hay un nuevo tiempo apostólico. Mire, cuando yo estaba en Italia, ya pasaron 10 años que estoy acá, 15 años, llegó una profeta allá, argentina. Me la trajeron unos pastores amigos, en los cuales yo tenía buenas referencias, pero me trajeron la profeta ahí de Canuto. Mire, estamos acá. Bueno, venga. Y me empezó a decir, vos tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, porque si no entras en esta línea apostólica profética, vas a quedar afuera porque viene el tiempo apostólico profético. ¿Escuchó frase así?
Yo la miraba a la gordita, no porque era gordita, ¿no? La miraba así con el ojo que me funciona. ¿De dónde salió esto? Y me decía, ¿y vos, esta iglesia, se la vas a tener que entregar a él? Que era el que la había traído. Ah, decía yo. Sí, porque él te va a dar la cobertura. Lo dice Jehová Dios de los ejércitos. Y me recitó todas esas cosas que se dicen, y te lo digo con autoridad apostólica. Es más, ya mismo hago un acto profético apostólico. Ojo, agarraba el aceite, yo declaro, y empiezan a hacer rituales, cosas raras, para que usted se asuste, para que usted crea que eso es algo divino, algo sobrenatural, y la gente hace, ¡oh! El Cordero de Oro, adorémoslo. A la gordita casi la tiro rodando por la escalera. Digo, yo acá a la iglesia no se la entrego a nadie. A mí me interesa 3 pitos lo que vos vengas a decir acá. Digo, vení de colada y encima me venís... Y ahí me sacó el indio Castiglione. Y la tipa no agachó el copete, porque era profeta. Vamos a ser perseguidos los profetas. Sí, yo te voy a perseguir. Duró 2 días, menos mal que se fue. Pero se meten en las iglesias, se meten en los ministerios, y los pastores y los líderes y los hermanos creen inocentemente en eso y hacen desastres, porque no están puestos por Dios. No existe la jerarquía de apóstol como en el Antiguo Testamento, que sí ellos tenían la autoridad de supervisar porque habían oído, habían visto y habían tocado al Hijo de Dios. Y ellos tenían la autoridad para remitir pecados, para liberar, para enseñar, para abrir el reino y para cerrarlo. Y para decirle, vos estás enseñando herejía, esto no es del Señor. Y algunos de ellos luego se escribieron los evangelios, porque ese era su ministerio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, primera condición para ocupar el lugar de Judas, tenían que haberlo visto a Jesús, oído y en todo posible también palpado, dice Juan. Siga. Comenzando desde el bautismo de Juan, requisito para ocupar el lugar de Judas, desde el bautismo de Juan. O sea que todos los que Jesús eligió estaban desde el bautismo de Juan siguiéndolo. Ninguno que venía de a poquito, que venía a última hora, sino los primeros, los principales, los que lo acompañaron durante 3 años, que se jugaron por el Señor, que escucharon todo el mensaje, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, resucitado, muerto y resucitado. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, que la condición de ser uno de los 12 apóstoles era haber caminado con Jesús desde el bautismo de Juan, haberlo visto entrar y salir y convivir con él, porque vivían con Jesús. Tercero, la resurrección de Jesucristo. Si no, no podía ser apóstol de verdad. Por eso todos los que andan dando vuelta no son apóstoles. Se quieren llamar como apóstoles. Pueden llegar a ser misioneros, que significa enviado. Pueden llegar a ser como Tito y Epafrodito, mensajeros en una misión. Pero jamás pueden ser apóstoles con la autoridad apostólica que se dicen tener. Vamos a ver, versículo 23. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. 24. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Elígelo tú, Señor, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aclaro que el Espíritu Santo todavía no estaba moviéndose en los apóstoles.
Por eso ellos hacen una oración hacia arriba y dice que tiraron suertes. Parece que tiraban la moneda. Pastor, pero eso está bien. Es que no sabían de otra manera. Aún no tenían la guía del Espíritu Santo. No estaba en la iglesia, no había venido el Pentecostés. Y en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los levitas, los escribas, los profetas, cuando tenían que tomar una decisión, usaban el Urim y el Tumim, que eran dos piedras que se echaban suertes, inspiradas, guiadas por Dios, dicen. Entonces ellos hicieron algo que usted hoy no tiene que hacer. Usted no tiene que hacer, me quiere mucho, poquito, nada, me quiere mucho, poquito, nada. Ta, te, ti, suerte para, cara o seca, me caso o no me caso, compro, guíame Señor, no, ya no es así. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad. Se ora, se consulta con los consejeros, se pide a la dirección de la palabra, la sabiduría, y se toma una decisión. ¿Quién sale? El marido de Joana, Matías, uno de los 12. Que supongo que le habrán puesto Matías por eso, porque es uno de los santos 12 apóstoles. Y la suerte cayó y fue contado con los 11 apóstoles. Esto significa que si esta era la metodología para elegir apóstoles, entonces se podía seguir eligiendo. Pero esto no se ve nunca más en la Biblia ni en la historia. Porque estos 12 cerraron la fábrica. No existe apóstol que haya caminado con Jesús, que lo haya visto a Jesús y que lo haya visto resucitado. O sea que nadie tiene el título de apóstol dado por Dios, y menos la autoridad apostólica, con la cual se dice, tengo la autoridad apostólica. ¿Cuál? ¿Qué autoridad apostólica? ¿La de los 12? No existe más. Esa Dios no se la dio a nadie más, hermano. Se la dio solo a los 12. Lo único que está haciendo es haciendo abuso de poder, tratándolo de convencer a usted de cosas. Sí, pastor, pero hace milagros. Bueno, milagros hacen los evangelistas, hacen los pastores, hacen los hermanos que van a los hospitales. Sí, pero usted tiene que ver cómo habla, qué convincente que es. Bueno, los evangelistas también, los charlatanes también son convincentes. Hitler era muy convincente. Los pares de sufrir son recontra convincentes. Macri fue recontra convincente. Mire dónde estamos. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que es de Dios es de Dios. Lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. No está, bueno, hacé lo que quieras, pero yo sé que esto es así. Vamos a estar terminando y continuando el próximo miércoles, si Cristo no viene antes, pero hasta aquí lo entendió, hermanos. Esta enseñanza en este tiempo es muy importante, porque todos los miércoles estamos haciendo estos estudios, hemos estado viendo dones, frutos y ministerios. Pero el tema apostólico, que gira en tantos lugares y que parece tan lindo, hay verdades que las vamos a ver la próxima semana que tiene que ver con el ministerio apostólico, y después hay una ensalada rusa. Pero sepa una cosa, que la Biblia dice que Dios ha establecido en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas a fin de edificar a los cristianos para la obra del ministerio, para que no anden como niños fluctuantes, dispersos por todo viento de doctrina. Entonces, hay vientos de doctrinas que van y vienen, ¿tá? Al principio parece que es la moda, ¿no? Es la moda, es esto, es lo único, y algunos se atreven a decir, es esto o nada. Vos vas a esa iglesia, hay apóstoles, no, hay profetas, no, entonces estás en la iglesia mundana de la carne, y empiezan a hacer proselitismo como hacen las sectas. Tenés que salir de ahí. Bueno, así trabajan los movimientos doctrinales. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Que puede haber cosas que Dios haga. Puede haber cosas que Dios haga, pero que el hombre a veces le agrega, ¿está bien?, y le mete de lo suyo y pasa a hacer algo con deformidades, donde el hombre le mete sus palabras y termina confundiendo, pero después de unos años el Señor finalmente vuelve a encaminar la iglesia
y a traer claridad sobre esa nuevo mover, nueva doctrina, nueva enseñanza. Por eso, todo lo que es así, ¿cómo se dice? Pendular, que va de un lado a otro, no lo podemos escuchar. Ni tampoco se alarme si le dicen, no, la escuela de profetas, ¿la hiciste? ¿Quién hizo la escuela de profetas? No lo diga. ¿Quién hizo la escuela apostólica? No lo diga. Si no lo hacías, hermano, te ibas al infierno. Venía Cristo y te quedabas acá. Después que hemos visto lo que enseñaban, después que hemos sabido, nos hemos dado cuenta que no era así y ya no se hace casi más. En algunos lugares se sigue, pero es para que usted esté alerta, hermanos, de escudriñar las Escrituras, de escuchar a los maestros de la palabra, no escuchar a los vendedores de producto y de doctrina, porque venden, pero venden bien, hermano. Hasta a mí a veces me confunden. Pero no criticar, no atacar a esa gente que cree que eso es así. Dejarlos, Dios se ocupará. Pero usted, dice la Biblia, no sea movido por todo viento de doctrina. Usted está en una iglesia, que es en una iglesia, si predica en la Biblia la palabra de Dios. Si usted quiere hacer preguntas, hágala las preguntas. Si usted tiene dudas, hágala, ore al Señor. Pero no hay iglesias de moda, no hay doctrinas nuevas. Lo que hay es siempre lo mismo, la palabra de Dios. Puede cambiar en alguna forma, pero Dios no se ha equivocado. Si acá se convirtió usted, si acá se convierte gente, eso significa que Dios está con nosotros, hermano. Ahora, si no andamos en la última moda, porque yo no ando nunca en la última moda, mire cómo me he visto. No ando en la última moda, ni en la doctrinal, ni en la iglesia. Trato de ser moderado, trato de escuchar lo que me dicen la gente más sabia. Pero hay gente joven muy impulsiva, hay gente muy pasional, que se mete en las cosas, pero ¿sabe cómo termina? Se lo digo porque lo he visto en muchos pastores y amigos. Que los pastores revolucionan la iglesia, después de 10 años se dan cuenta que no era, cambian otra vez, la gente queda desilusionada, pastor, lo seguimos durante 10 años, nos dijo que esto era, ahora nos dice que esto no es, ahora nos dice que nos equivocamos, ahora nos quiere decir que estuvimos escuchando a predicadores truchos. Y entonces, ¿qué pasa? La iglesia pasa a ser, disculpe la palabra, manoseada, manipulada, usada. Te sacan plata, te roban tiempo, y la iglesia se desenfoca de la misión que tiene. Yo sé que hay mucha gente que quizás con estos movimientos se ha ido a otras iglesias, pero después han salido otra vez. Porque no hay ninguna moda, hermanos, que sea verdad absoluta. Son movimientos. Usted tiene que estar parado sobre la palabra y juntos tenemos que descubrir qué hay de Dios en esto. No nos vamos a cerrar, pero tampoco nos vamos a tirar a la pileta, porque usted puede perder años de su vida. Podemos entregar la iglesia a doctrinas y a personas que ni ellos saben lo que va a pasar. Y después, dentro de 10 años, tenemos que pedirle perdón, hermano. Yo le estuve enseñando algo que no era así, dejé que le roben plata, dejé que le den profecía a lo loco, dejé que usted sea confundida por las cosas que le decían. Perdóneme. Y hay pastores, amigos, conocidos que lo han tenido que hacer, y algunos hasta muchas veces lo han tenido que hacer. Porque por no querer ser menos, se han metido en cuanta moda, en cuanta historia ha habido. Entonces, usted tiene que ir a la palabra. Amén. Usted tiene que analizarlo, escudriñarlo todo, retener lo bueno. No hay nada nuevo debajo del cielo. Hay moveres de Dios, hay tiempos de Dios, pero siempre ajustado a las Escrituras. Sepamos que el hombre donde mete la mano, hace lío. Pero Dios prevalece con sus verdades y como dijeron de Jesús, si esto de Dios va a prevalecer, si no es de Dios no se preocupen, va a hundirse. Pero mientras tanto, nosotros vamos analizando y orando. Esto de los apóstoles ya está en cuesta abajo, hermano, porque no hay argumento bíblico, se han mandado, pero desastres, han movido y ahora se está definiendo un poquitito más. Están bajando el copete diciendo, bueno, no soy apóstol como los apóstoles, pero sí soy un enviado, o soy pastor de pastores, o soy obispo. Ahora están cambiando el nombre, llaman obispos, que significa supervisores de pastores, y están empezando a afinar. Entonces, usted examínele todo, escúchelo todo, pero retenga lo bueno. Amén. Póngase de pie, porque después vamos a tener que dar testimonio a la familia.